A ver qué le parece nuestro disco de hoy. Le queremos agradecer a Alfredo Figueroa, quien es consejero del Instituto Federal Electoral, que esté con usted y con nosotros. Alfredo, gracias que estás con nosotros. Lo mejor es que últimamente ya no te han confundido ni cosa parecida, ¿verdad? ya no, recientemente, Javier. Un fuerte abrazo y por tu conducta al auditorio. Gracias. Alfredo, te planteo, ¿cuál es el motivo por el cual están decidiendo cambiar, o está en el planteamiento cambiar algunos datos y cambiar las micas de la credencial de elector? Bueno, mira, la credencial de elector, la credencial que utilizamos para votar los mexicanos, tiene un proceso de renovación que se determinó en la reforma constitucional de 2007 y de 2008, Javier, con el propósito, un proceso de renovación que dura cerca de 10 años, con el propósito de tener, digamos, actualizado el Registro Federal de Electores a partir de la vigencia de la propia credencial, lo que hace que las ciudadanas y los ciudadanos tengan que acudir con determinada periodicidad a su módulo con el propósito de, digamos, actualizar sus datos, estar bien ubicados en donde viven, con el propósito de que puedan ejercer el derecho a votar. En ese marco, con una suerte de periodicidad, se establecen nuevos elementos de carácter tecnológico, nuevos estándares que nuestra credencial va teniendo, es el caso de este conjunto de decisiones, incorporándole elementos que puedan, repito, pues darle una condición, digamos, de mayor seguridad a los datos que tenemos en nuestra credencial para votar. En este caso, se ha desatado una discusión pública que yo celebro, que es la relativa a que la credencial para votar cuenta con la dirección de las personas. En cada una de nuestras credenciales tenemos pues nuestro domicilio. Pero a partir de que la credencial para votar se ha vuelto el mecanismo de identidad por excelencia de los mexicanos, es decir, no solamente nos sirve para votar, sino nos sirve cotidianamente para un conjunto de trámites y para ejercer un derecho, que es un asunto fundamental, que es el derecho a la identidad, a podernos identificar ante otras personas, ante bancos, ante instituciones públicas, que tiene además una condición no solo práctica en esa dirección, sino acuerdos y elementos que la hacen un elemento de identidad, junto por ejemplo con el pasaporte, es que se abre un debate sobre los datos personales, Javier. Es decir, en qué medida, aunque la ley señala que la credencial debe contener el domicilio, estos datos, aún conteniéndose en la credencial, deben considerarse como visibles, o deben ser visibles o no deben serlo. Este es el centro, pues, de una discusión amplia que pasa por el derecho de las personas a que no aparezca en esa credencial ese dato personal, Javier. Oye, el tema yo decía antes de la conversación contigo, antes del corte al aire, decía Alfredo, el tema de la inquietud, la inseguridad, esto de que esté la dirección, etcétera, ¿qué piensas de ello? Mira, yo pienso que es un elemento asociado justamente al tema de los datos personales. Yo sí pienso que en el país tenemos, sobre todo y señaladamente en algunas zonas, pues problemas de inseguridad muy graves, muy importantes, que no pasan necesariamente por personas que tienen muchos recursos o de esta manera, es decir, es un asunto bastante generalizado. En esta lógica, una de las consecuencias, digamos, relativas al particular, ciertamente pasa porque la credencial para votar de ella nos piden fotocopia, nos la piden momentáneamente en dependencias públicas, en un conjunto de instancias, y en ella aparecen datos personales como dónde vivimos. Y eso, pues, eventualmente puede tener, efectivamente, una implicación con el tema de la seguridad. Aunque a mí me parece que el centro de la discusión está asociada a los derechos, Javier. Es decir, el centro para mí está en términos de yo tengo derecho a no ser molestado, ¿sí?, en mi vida privada, a no ser molestado y tampoco a que se me exijan esos datos de manera personal. Creo que nadie cuando se identifica, cuando te piden que te identifiquen, te dicen, pero dígame además dónde vive. Es decir, lo cual puede llevarnos incluso a prácticas en algunos momentos pues de discriminación, ¿no? Por ese solo hecho. Así que a mí me da la impresión que ahí hay un debate público muy importante y la decisión que hemos tomado, en principio, es mantener las cosas así como han venido sucediendo. Sin embargo, nos hemos planteado hacer un conjunto de consultas a instituciones públicas, a instituciones privadas y sobre todo a la ciudadanía, Javier, para que cualquier decisión que tomemos, la tomemos siempre pensando en el interés general del ejercicio tanto del derecho a votar
como del derecho a resguardar nuestros datos personales. Oye, a ver, ¿esta decisión cuándo se tomará? Mira, hemos tomado la decisión en principio de mantener visible el domicilio. El domicilio vendrá encriptado de todas maneras en la parte posterior de la credencial y adicionalmente el domicilio estará visible como lo conocemos hoy. Sin embargo, nos hemos dado un plazo de aquí a febrero con el propósito de hacer todas las consultas y todos los estudios para rectificar o ratificar esta determinación, Javier. Oye, ¿eso tiene que pasar por el Congreso o es decisión autónoma del IFE? Es una decisión autónoma del Instituto Federal Electoral, pero desde luego que importa que los legisladores tomen cartas en el asunto en relación a lo que es propiamente el tema de la cédula de identidad y el derecho a la identidad de las mexicanas y los mexicanos, Javier. Tenemos una larga inactividad, ya diría yo más de una década, en donde pues no hay posibilidad, aún siendo obligación de los mexicanos y derecho de los mexicanos, de ir a un lugar a donde se nos expida una cédula de identidad. Tenemos sí la credencial para votar y quizá vale la pena ver todo lo que hemos gastado en ella, todo lo eficaz que ha sido y ver de qué manera podemos conjuntar esos esfuerzos para tener también cédula y credencial para votar vigentes, Javier. Oye, a ver, sé que andas en prisa, nomás déjame preguntarte, ¿no son muchos documentos, Alfredo? ¿El tener dos documentos distintos? Sí, yo soy partidario, no, desde luego. Oye, hay un tercero que es el pasaporte. Hay un tercero que es el pasaporte que, por supuesto, tiene un costo y muchísimos de los mexicanos y las mexicanas no tienen pasaporte, claro, ni se acreditan con él. Sí. No es que no se pueda, vamos. Lo que pasa es que la credencial para votar, además de ser un documento pues con los mayores elementos de seguridad, pues es gratuita, ¿no? Claro. Lo que la hace accesible a todo el mundo. A mí me parece que deberíamos pensar en un documento. Ya lo hemos trabajado en otros momentos de la historia, en un solo documento que contenga la identidad y que contenga la posibilidad de votar, Javier. Claro. Y en ese sentido los legisladores tienen la palabra, existen los mecanismos y las posibilidades para hacer las reformas, yo diría que incluso constitucionales y luego legales, que permitan que con autonomía, en una sola mica, se pueda tener tanto la cédula de identidad como la credencial para votar, Javier. Oye, a ver, yo que tengo mi credencial, ¿va a cambiar la mía pronto o qué nos va a pasar a los ciudadanos? No sé de qué año es tu credencial, pero de todas maneras va a haber un plazo que va a ser hasta diciembre de 2013 para que las micas que tenían 09 como final de la mica, puedan ser cambiadas. Y va a haber una campaña amplia en relación a este particular tema. Todas las elecciones del próximo año se podrán celebrar con la credencial actual, Javier. Pero la dentro de 3 años va a cambiar. Así es. Y además la propuesta es en el próximo año llevar a cabo el cambio de cerca de 13 millones de credenciales para votar con fotografía, Javier. Bueno, otra vez hacer fila, ¿verdad? Otra vez hacer fila. Esperemos poder poner el mayor número de módulos, que las personas, que es costumbre, que esta cultura que tenemos de llegar al último día, en el último momento, no se repita. Sí, claro. Y podamos contribuir. El Estado mexicano gasta muchísimos recursos en la credencial para votar y en los módulos que permanentemente están abiertos para atender a la ciudadanía. Así que están ahí permanentemente abiertos de lunes a viernes, así que esperemos que las personas pronto, quienes ya tienen 09 como final de su recuadro, empiecen el proceso de cambio, Javier. Muchas gracias, Alfredo, como siempre que estuviste con nosotros. Un fuerte abrazo. Gracias. Consejero del Instituto Federal Electoral, así que ya lo escuchó. No hay de otra, en 3 años vamos a cambiar otra vez nuestra credencial de elector con fotografía. Haya sido como haya sido, no como diría aquel. Y esto significará que el próximo, que nos informarán para cuándo, pero tiene vigencia. Para donde hay elecciones, estados de la República donde hay elecciones el año que entra, no se preocupen. Esto va a empezar a tener vigencia en 3 y 6 años. ¿Sale? Que son las elecciones federales para el Congreso y en 6 años las elecciones federales para el Congreso y para presidente de la República. Pero en todos los estados en donde yo supongo este año y el año que viene y el otro hay elecciones, pueden seguir votando con esas, pero no dejemos al final ningún tipo de trámite, ¿no? Luego por ahí. Aquí le estaremos informando a detalle. Pausa a las 14:47 en la hora del centro.